Bueno, muy bien, nos metemos ya en la próxima entrevista, 9 de la mañana, 24 minutos. Les contábamos temprano cuando hablábamos de los contenidos de Arriba Gente que íbamos a abordar un nuevo capítulo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, mejor dicho, el anteproyecto, el borrador de ley de urgente consideración, en este caso en particular, lo que tiene que ver con políticas respecto a violencia de género, que contempla justamente esta ley o esta idea de borrador justamente en esta materia. Y para eso vamos a hablar con la socióloga y la integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Teresa Herrera, también en el capítulo de delitos sexuales que también aborda. Podemos hablar con Teresa sobre el tema. Así que buenos días, Teresa, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias, es un gusto como siempre estar acá. Feliz año, ya les dije a todos. Bueno, muchas gracias. A la gente, a la audiencia también. Bueno, ¿qué conclusiones sacan luego de leer, digamos, estos capítulos que tienen que ver con delitos sexuales, con el tema violencia doméstica, violencia de género? Bueno, varias conclusiones. La primera, con respecto a lo que es violencia de género, difícilmente podemos sacar alguna conclusión porque prácticamente no hay ninguna mención a violencia de género. Y eso nos ha sorprendido porque justamente hay una hoja de ruta que es la ley integral, la 19.580, a la cual le falta muchísima reglamentación y a la cual le falta muchísimo presupuesto. Por lo tanto, nuestra expectativa era que ante este proyecto de ley de urgente consideración se buscara la forma, que las hay, para poder empezar ya a dotar rápidamente de recursos. La única referencia que hay ahí es el tema de las tobilleras, que ya hemos visto otras veces, pero nada más. Y en realidad con eso solo no solucionamos todas las necesidades presupuestales que tiene la implementación de esta ley, que insisto, presupuestales y de reglamentación. La ley es una hoja de ruta clarísima que tiene prevención, protección, sanción, es decir, no hay nada que inventar, lo que hay que hacer es implementarla. Y incluso el gobierno entrante planteó muy fuertemente, sobre todo en la voz de su su vicepresidenta electa, el tema de que se iba a tratar de conseguir los recursos para implementarla. Por lo tanto, repito, nuestra expectativa era que en la ley de urgente consideración apareciera finalmente una forma de conseguir de recursos para implementarla, y esto que yo digo de las reglamentaciones. Eso no está, y con respecto a lo que sería violencia sexual o violencia generacional, si bien está bien que se hayan aumentado las penas, porque además eso tiene una consecuencia segunda, que es que evita que los crímenes sexuales sean tratados en juicio abreviado, porque al aumentar la pena no permite que entren dentro del juicio abreviado, lo cual es una buena noticia porque estas cosas escandalosas de 3 meses después de haber abusado de niños, niñas y adolescentes, digo, no van a pasar más, pero nos preocupa el hecho de que Uruguay tiene pendiente desde su última reforma del Código Penal en el año 67 el tema de la edad. El tema de que a los 12 años parece que puede haber consentimiento, ¿no? Y digo, parece que puede haber consentimiento y lo pongo con todas las comillas que nos podamos imaginar sobre esto, ¿no? Por lo tanto, y nosotros el Movimiento de Mujeres y la Red en particular, hace muchos años que a todos los gobiernos le venimos pidiendo que esa edad tiene que subir. UNICEF también ha sido muy enfático al respecto de que Uruguay está omiso con respecto a la edad. ¿Qué dicen todos los partidos políticos? Acá ha cortado a todos los partidos políticos. Todos, sin excepción. ¿Han estado todos en el gobierno? Sí. ¿Qué le dicen los políticos cuando ustedes plantean esto? Y nos dicen, bueno, sí, lo vamos a ver. Claro, nunca te dicen enfáticamente no lo vamos a hacer. Pero siguen pasando. Incluso ustedes se acuerdan que hubo una reforma planteada del Código. Sí, bueno, sí. Y una de las razones de las razones por las cuales quedó, Danilo, fue justamente porque nosotros armamos mucho lío, porque en esa reforma tampoco aparecía el subir la edad. Sí. Entonces, ¿por qué no se sube la edad? O sea, ¿ustedes qué reflexión hacen de por qué no se cambia eso definitivamente? Y la reflexión que hacemos es muy dolorosa como sociedad, ¿no? La reflexión que hacemos es que evidentemente todavía seguimos culturalmente necesitando muchos cambios, Es decir, si pensamos que una niña de 12 años puede consentir
Claro, después te dicen, no, pero las diferencias... Así, claro, si tiene 22... Si tiene más de 12 y la otra persona menos de 10 años de diferencia... Menos de 10 años, pero tiene 12, ¿no? Es decir, internacionalmente es 15, Sí. que es lo que tiene la ley, ¿verdad? En el tema, digo, cuando dice menor de 15 años... Bueno, lo que nosotros decimos es que a este gobierno que entra tiene la oportunidad histórica, y era lo que esperábamos cuando vino la ley de urgente consideración, la oportunidad histórica de cambiar ese planteo y de poner 15 años como corresponde. Porque es disparatado pensar que una criatura de 12 años puede dar un consentimiento, sea con la edad que sea de su contraparte. El fin de semana en la calle Pou, cuando se le consultaba en La Paloma sobre el tema del contenido de la ley de urgente consideración, decía que, entre otras cosas, se dio a conocer públicamente en simultáneo a los socios de la coalición que a la población en general, para que pase esto, el debate, el aporte de no solo de los partidos, sino también de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Ustedes plantean tener algún encuentro, algún intercambio con el gobierno electo para aportarles en esta materia? Estamos preparando un documento, estamos trabajando en eso, y bueno, sí, por supuesto que antes de que asuman van a haber contactos seguramente. La reunión va a ser con Beatriz Argimón. Ella especialmente cuando la consultábamos sobre los cambios hacía hincapié en estos cambios, aumentos de penas, por ejemplo, para agresores sexuales. Exactamente. Nosotros ya hemos tenido reuniones informales con Beatriz, porque bueno, obviamente Beatriz es parte también de este tema hace muchos años, pero bueno, acá están involucrados el futuro Ministerio del Interior, lo que va a ser Mujeres y por supuesto el gobierno en su conjunto, porque acá y los parlamentarios, el nuevo Parlamento, porque acá el tema es que hay que dictaminar, hay que legislar y insistimos, hay que dar recursos para la implementación de la ley integral. O sea, hay temas que son claves, que son el tema de la edad, esto que estamos viendo ahora, que es la oportunidad histórica de finalmente solucionarlo, y también el tema de los recursos, el tema del articulado de la ley, finalmente reglamentarlo. Es decir, hay una serie, un conjunto de temas en los cuales el país está realmente en mora. Tenemos declarada hace un mes una emergencia nacional. ¿De qué sirvió esa declaración hasta ahora? Bueno, yo te lo pregunto a ti, porque lo que es nosotras, ni se nos comunicó que se iba a hacer la emergencia nacional, que la veníamos pidiendo desde el 2014, ni tampoco se nos ha dicho durante este mes qué es lo que ha pasado. No sabemos absolutamente nada. Yo lo entendí en el momento como, aparte de la sensibilidad que en ese momento teníamos, porque se habían dado una serie de casos, como ocurre habitualmente en las fiestas. Cuando llegan las fiestas, exactamente, Teresa, porque lo decíamos nosotros aquí, lamentablemente se genera un pico de este tipo de situaciones, y dije, frente a lo que habían sido los reclamos, dije, viene acompañado de 2 puntos, ¿qué? Es decir, tú lees el plan de emergencia... En realidad, de emergencia tiene muy poco, porque además lo que está contenido en el plan de emergencia ya estaba previsto. Pero digo, y al ser el propio presidente el que se manifiesta de esa manera, ¿no es una estupenda oportunidad para que de allí se busque la solución para los recursos que necesita una ley que sí colaboraría para que determinados aspectos se solucionaran? Es que cuando nosotros pedimos la emergencia nacional desde el 2014, la pedimos pensando en eso, pensando en destinar recursos. ¿Usted por qué pedía la emergencia? Nosotros pedimos la emergencia porque un país cuando declara emergencia lo que puede hacer es destinar recursos extraordinarios a ese tipo de cosas. Lo que puede hacer es tener mayores niveles de exigencia con respecto a los servicios que se prestan. Es decir, puede hacer una serie de cosas que... En realidad uno mira el plan de emergencia, ese que está público, ¿no? Que vimos todos, porque insisto, nosotras no fuimos ni consultadas para la emergencia, ni hace un mes que estamos mirando desde afuera. Igual que, por eso yo le preguntaba recién a Humberto, ¿ustedes saben algo? Porque lo que es nosotras, absolutamente nada. No, para nosotras no cambió absolutamente nada. Además, si declarás la emergencia, se supone que actuás rápidamente sobre la emergencia. Exactamente. Si ustedes, que son quienes trabajan habitualmente sobre el tema, ven que no ha habido nada. Ninguna diferencia de lo que era hace un mes atrás. A ver, lo que mencionaba con Teresa es porque normalmente y fundamentalmente, puesta la preocupación del propio presidente de la República, parecía una inmejorable posibilidad
para que los recursos aparecieran. Por dar un caso, una de las últimas veces que los uruguayos fuimos conmovidos por una emergencia fue lo que aconteció en Dolores. Inmediatamente, no solo que hay una suerte de protocolos y de mecanismos que se disparan para atender esa situación en particular, sino que también hay presupuesto, hay obviamente fondos. Hay fondos, pero además nosotras hacemos una lectura de la ley de emergencia, que por supuesto no es la que hace el Estado, pero es una lectura donde decimos, si hay un renglón de la ley que dice emergencia social. Bueno, si esto no es una emergencia social, si no pueden haber recursos extraordinarios para esta emergencia social, pero bueno, lamentablemente, insisto, hasta ahora, y en realidad nosotras la red, que por ley además somos la interlocución de sociedad civil ante lo que significa cualquiera de estas temáticas, insisto, no tenemos la más mínima noticia. Es más, yo cuando me convocaron ustedes para venir, consultamos nuevamente, porque claro, estamos en verano, bueno, a ver, no hemos sido convocadas a ninguna reunión, no se nos ha pedido ninguna participación en nada, ni sabemos de ninguna reunión al respecto. ¿Por qué ustedes celebran el aumento de penas cuando en el caso de otros delitos se habla que el aumento de penas no cambia en la decisión, digamos, de quien comete el delito? Yo te voy a decir, no es que celebramos el aumento de penas, Lore. Lo que sí pasa es que estamos viendo que con mucha preocupación, y nosotros habíamos pedido también, cuando se habló de los juicios abreviados, habíamos pedido que todo lo que tuviera que ver con abuso sexual y sobre todo a niños, niñas y adolescentes, quedara por fuera de este tipo de los juicios abreviados. No se nos hizo caso, es decir, quedaron dentro. Entonces, lo que sí celebramos, digamos, de alguna manera, es que el hecho de que se agraven las penas, según lo que es la letra de este proyecto de ley, implica que estos delitos van a quedar por fuera de los juicios abreviados, como otros. Pero bueno, los que nos competen, digamos, a nosotras como organización de mujeres y de trabajo con violencia hacia niños, niñas y adolescentes, es esa. Entonces, lo que en realidad celebramos no es el aumento de penas, que es un tema muy discutible. Lo que sí celebramos es que no entren en juicios abreviados, porque si bien no estamos de acuerdo o podemos discutir qué tipo de penas y de qué forma, y bueno, y esto nos llevaría a las rehabilitaciones o no rehabilitaciones, al tratamiento de los ofensores o de los abusadores, etcétera, pero lo que sí nos parece inconcebible, porque incluso nosotras consideramos que el abuso sexual infantil es un crimen de lesa humanidad. Lo que nos parece inconcebible es que una persona que comete abuso sexual infantil salga a los 3 meses. No puedo evitar preguntártelo, porque han surgido de vuelta casos tremendos contra niños en estos días. ¿Se rehabilita un violador? Bueno, lamentablemente la experiencia, la biblioteca, digo, lamentablemente la experiencia internacional demuestra que por ahora no se ha encontrado el camino para la rehabilitación. Porque te lo pregunto, ¿no? En base a lo que decías anteriormente. Claro. Se someten a procesos judiciales que en 3 meses, 4 meses, 6 meses están afuera. Y la probabilidad de que lo vuelva a hacer es altísima. Por eso te pregunto. Es altísima. Es altísimo. ¿Cómo se debe trabajar o abordar a un ofensor de esa característica? Y bueno, lo que pasa, Danilo, que esos son de los debes, ¿no? Es decir, porque yo te puedo decir lo que hay en otros países. Yo te puedo contar lo que se ha visto en la bibliografía, lo que uno estudia y todo este tipo de temas, pero no te puedo decir exactamente qué pasa con los ofensores en Uruguay, porque en realidad los estudios que hay son muy pocos, son escasos, no hay, y además, por supuesto, no es lo mismo un abusador de niños que un abusador de mujeres adultas, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a definir perfiles y cosas. Ahora, insisto, el abuso sexual infantil es un crimen de lesa humanidad y como tal debería ser tratado. ¿Para vos tendría que haber un registro de abusadores sexuales, algo que se discutió mucho en su momento? No hay una posición formal de la red, pero yo te puedo decir que personalmente sí, porque acá tengo que hacer la distinción entre lo que son... La red es una organización de 34 organizaciones. La pregunta, ¿no? Teresa Herrera, especialmente. Yo creo que sí, que tendría que haber un registro como hay en otros países.
¿Un registro para qué? Es un registro para que las personas puedan estar alertadas en torno, si tienen dudas, si pueden consultar, para que en otros países, incluso cuando un abusador está en un barrio, se informa, digo, a través de lo que puede ser qué sé yo, una comunicación comunitaria en la zona. comunicación. Es decir, cuidado que está esta persona que tuvo antecedentes. Exactamente. Claro, hay gente que te dice, bueno, eso es vulnerar los derechos de esta persona porque, entre comillas, sería una especie de escrache, digamos, ¿no? Pero bueno, es lo que siempre decimos, entre que sean vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos de... Bueno, y yo prefiero... Sí, siempre se puede cometer una injusticia, pero estamos frente a un caso acontecido hace horas de un profesor, de estos profesores que no son habituales, sino que aparecen en estas temporadas de verano, en determinado, que mostró material aparentemente pornográfico, por lo que ha dicho una niña, y que ahora amplía Montevideo Portal y dice que este profesor, que fue separado por primaria de su cargo, que fue golpeado por un padre, creo que dijiste tú en la noticia, Danilo, este profesor, acusado de mostrar pornografía, ahora está denunciado en San José por 2 mujeres porque pronunció amenazas de muerte. Esto pasó el sábado en aparentemente una parada de ómnibus de Playa Pascual. Voy a buscar mi revólver y te voy a pegar un tiro a vos y a tu otra amiga, le dijo el profesor a estas 2 personas, según lo que denunciaron. Esto ahora es una denuncia penal por amenaza de muerte. La radio Quillú, de donde toma la noticia Montevideo Portal, dice que el acusado habría proferido estas amenazas en la parada 8 de Playa Pascual, insultó a las 2 mujeres, le propinó un puñetazo a una de ellas, que fue a parar al suelo. Ambas mujeres se alejaron y gritaba: yo vivo en Villa Olímpica, voy a buscar mi revólver y te voy a pegar un tiro a vos y a tu otra amiga. Esa persona hoy está separada del cargo en el que se realizó y bueno, hay una investigación, además de la denuncia penal. Pero hasta ayer trabajaba con niños. Pero hasta ayer estaba trabajando Pero con niños. bueno, lo que pasa que además los niños, cuando se atreven a hablar y dicen, ahí empieza otro largo camino. Sí, que les crean, primero que les crean. Los niños, nosotras insistimos también en esto, en estos temas los niños no mienten, porque además a veces la gente simplemente dice, ah, claro, pero un niño cuando rompe un vidrio puede negar, sí, claro, pero en estos temas específicos los niños jamás mienten y además para los niños es muy difícil poder expresar estas situaciones, entonces hay que escucharlos, hay que atenderlos y hay que actuar inmediatamente y eso es lo que dice la ley. Lo que pasa que estamos en una situación en la cual lamentablemente las leyes sobre estos temas no se cumplen. Y eso lo tenemos que decir muy fuerte. Y quienes operan el sistema de justicia son los primeros, no digo que todos, pero los primeros que en una importante proporción no cumplen la ley, porque actúan de acuerdo con su ideología, con sus convencimientos, con todo lo demás, pero no actúan de acuerdo con la ley. Bueno, vamos a agradecerle una vez más a Teresa Herrera, socióloga, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ustedes, Gracias. como siempre, por interesarse por estos temas. Cerramos por aquí la entrevista junto a Teresa Herrera.